Todos se burlaron cuando un niño descalzo de 14 años juró que curaría al caballo más valioso del estado, ese que los mejores veterinarios habían dado por perdido. Nadie reía cuando salió de esa hacienda con $50,000 en las manos y el orgullo de un millonario destrozado a sus pies. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las vastas tierras del norte de México, donde el sol castigaba sin piedad y el polvo se levantaba con cada paso de los caballos, existía una hacienda que era leyenda entre todas las demás. La Hacienda El Dorado pertenecía a don Aurelio Mendoza, un hombre cuya fortuna se medía no solo en hectáreas de tierra, sino en la cantidad de cabezas de ganado que pastaban en sus praderas y en los trofeos que adornaban cada rincón de su mansión. Don Aurelio era conocido en toda la región como el Rey de los Caballos, un título que él mismo se había otorgado después de ganar docenas de competencias ecuestres con sus ejemplares de sangre pura. Su orgullo no conocía límites y su arrogancia solo era superada por el tamaño de su billetera. Entre todos los caballos que poblaban sus establos de mármol y madera fina, había uno que sobresalía por encima de los demás. Se llamaba Relámpago, un magnífico semental de pelaje castaño rojizo que brillaba como el cobre bajo la luz del sol. Sus músculos se marcaban con cada movimiento y su porte era tan elegante que quienes lo veían por primera vez quedaban sin aliento. Relámpago no era solo un caballo, era una inversión millonaria, un símbolo de estatus que don Aurelio exhibía con el mismo orgullo con el que mostraba sus anillos de oro y sus botas de piel de cocodrilo. Había pagado una fortuna por él, importándolo desde las mejores caballerizas de España, y desde entonces el animal había ganado cada competencia en la que participaba. Pero el destino, ese caprichoso tejedor de historias, tenía otros planes para Relámpago. Ocurrió durante la competencia más importante del año, el gran torneo regional que reunía a los mejores jinetes y caballos de todo el país. Don Aurelio, vestido con su mejor traje de charro bordado en hilo de plata, observaba desde la tribuna principal mientras Relámpago corría con la velocidad del viento. La victoria estaba asegurada, o al menos eso creía él. En la última curva, cuando la línea de meta ya se divisaba a pocos metros, algo terrible sucedió. El casco delantero derecho de Relámpago pisó un hoyo oculto en la tierra, y el sonido que siguió heló la sangre de todos los presentes. Un crujido seco, seguido de un relincho de dolor que atravesó el aire como un cuchillo. Relámpago cayó al suelo levantando una nube de polvo, y con él cayeron todas las esperanzas de don Aurelio. Los veterinarios corrieron hacia el animal mientras el público guardaba un silencio sepulcral. Don Aurelio bajó de la tribuna con el rostro desencajado, empujando a quien se interpusiera en su camino. Cuando llegó junto a su caballo, lo que vio lo dejó devastado. La pata delantera de Relámpago estaba inflamada, torcida en un ángulo antinatural, y el animal temblaba de dolor mientras intentaba levantarse sin éxito. Los mejores veterinarios del estado fueron convocados de inmediato, y durante las siguientes semanas, una procesión interminable de especialistas desfiló por los establos de la Hacienda El Dorado. El diagnóstico fue siempre el mismo, pronunciado con diferentes palabras pero con idéntico significado. La lesión era grave, posiblemente irreversible, un daño severo en los tendones y ligamentos que hacía imposible que Relámpago volviera a correr. Algunos sugirieron el sacrificio como la opción más humanitaria, pero don Aurelio se negó rotundamente. No por compasión hacia el animal, sino por orgullo. No podía aceptar que su mejor caballo, su mayor tesoro, terminara así,
Gastó miles de pesos en tratamientos experimentales, medicamentos importados y terapias que prometían milagros, pero no entregaban resultados. Relámpago seguía cojeando, incapaz de apoyar su peso en aquella pata destrozada. Fue entonces cuando don Aurelio tomó una decisión que daría la vuelta a toda la región. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, mandó a publicar un anuncio en todos los periódicos, estaciones de radio y tablones de la zona. El mensaje era claro y directo: $50,000 americanos para quien pudiera curar a Relámpago. La suma era astronómica, equivalente a lo que una familia humilde podría ganar en toda una vida de trabajo. La noticia se extendió como pólvora y pronto comenzaron a llegar personas de todas partes: veterinarios con diplomas de universidades prestigiosas, curanderos que prometían remedios ancestrales, charlatanes con pociones mágicas e incluso algunos que simplemente querían ver de cerca al famoso caballo y a su excéntrico dueño. Uno tras otro, todos fracasaron. Don Aurelio los recibía con la misma expresión de escepticismo, los observaba trabajar con Relámpago y luego los despedía con un gesto despectivo cuando los resultados no llegaban. Su paciencia se agotaba con cada intento fallido y su humor se volvía cada día más oscuro. Los empleados de la hacienda caminaban con cuidado a su alrededor, temerosos de despertar su ira. Mientras tanto, Relámpago permanecía en su establo especial, un lugar que antes era su palacio y ahora se había convertido en su prisión. El caballo, que alguna vez había sido la encarnación de la velocidad y la fuerza, ahora apenas se movía, con la mirada apagada y el espíritu quebrado. Nadie en aquella hacienda de lujo y opulencia podría haber imaginado que la salvación llegaría de la manera más inesperada. Nadie habría apostado un solo centavo a que un niño de 14 años, descalzo y con la ropa remendada, sería capaz de lograr lo que los mejores expertos del país no habían conseguido. Pero así son las historias que merecen ser contadas, porque a veces los milagros no vienen envueltos en títulos universitarios ni en batas blancas, sino en las manos callosas de quienes han aprendido del mejor maestro posible, la vida misma. A varios kilómetros de la hacienda El Dorado, en un pequeño pueblo donde las casas de adobe se alineaban a lo largo de calles polvorientas, vivía un muchacho llamado Santiago. Tenía 14 años, aunque su mirada reflejaba la madurez de alguien que había enfrentado las dificultades de la vida desde muy temprana edad. Santiago era delgado, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas de quien conoce el trabajo duro. Su ropa, aunque limpia, mostraba los parches y remiendos que su madre cosía cada noche bajo la luz de una vela, intentando estirar cada prenda lo más posible. Los zapatos eran un lujo que pocas veces se permitía, prefiriendo caminar descalzo para no gastar las únicas sandalias que poseía. La familia de Santiago era conocida en el pueblo por su pobreza, pero también por su dignidad. Su padre había muerto cuando él tenía apenas 8 años, víctima de una fiebre que los medicamentos del pueblo no pudieron curar. Desde entonces, su madre trabajaba lavando ropa ajena y vendiendo tortillas en el mercado, mientras Santiago hacía todo lo posible por ayudar. Pero lo que realmente distinguía a este muchacho de los demás no era su situación económica, sino un don especial que había heredado de su abuelo, un viejo curandero de animales que había fallecido apenas 2 años atrás. Don Emiliano, así se llamaba el abuelo de Santiago, había sido una leyenda viviente en aquellos rumbos. La gente viajaba desde pueblos lejanos para traerle sus animales enfermos, y él los curaba con una mezcla de conocimiento ancestral, hierbas medicinales
y algo que muchos llamaban magia, pero que en realidad era una conexión profunda con los seres vivos. Desde que Santiago era pequeño, su abuelo lo había llevado consigo en cada visita, enseñándole los secretos que habían pasado de generación en generación. Le mostró cómo preparar cataplasmas con plantas del monte, cómo leer el dolor en los ojos de un animal, cómo ganarse su confianza con paciencia y cariño, pero sobre todo, le enseñó que la verdadera curación no venía solo de las manos, sino del corazón. Santiago absorbió cada lección como una esponja absorbe el agua. Tenía un talento natural que incluso su abuelo reconocía con asombro. Los animales parecían entenderlo, calmarse en su presencia, confiar en él de una manera que no confiaban en nadie más. Cuando don Emiliano murió, dejó en manos de su nieto no solo su conocimiento, sino también su pequeño morral de cuero, donde guardaba las hierbas y ungüentos más preciados. Santiago lo llevaba consigo a todas partes, como un tesoro más valioso que cualquier joya. Una tarde calurosa, mientras Santiago ayudaba a su madre a cargar agua desde el pozo del pueblo, escuchó a un grupo de hombres hablando en voz alta cerca de la cantina. Mencionaban algo sobre un caballo herido, un ranchero millonario y una recompensa de $50,000. Santiago se detuvo en seco, sintiendo como el balde casi se le resbalaba de las manos. $50,000. Era una cantidad que ni siquiera podía imaginar. Con ese dinero, su madre nunca más tendría que trabajar hasta el agotamiento. Podrían comprar una casa de verdad, con techo de lámina que no goteara cuando llovía. Podrían comer carne más de una vez al mes. Podrían vivir. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Daba vueltas en su petate, mirando el techo de paja mientras las palabras de aquellos hombres resonaban en su mente. Recordó todo lo que su abuelo le había enseñado sobre las lesiones de los caballos, sobre los tendones y ligamentos, sobre las hierbas que reducían la inflamación y los masajes que devolvían la movilidad a las articulaciones dañadas. Recordó también las palabras que don Emiliano le había dicho poco antes de morir, cuando la enfermedad ya consumía su cuerpo, pero su mente seguía tan clara como el agua de un manantial. «Mijo», le había dicho con voz ronca pero firme, «nunca dejes que tu pobreza te haga sentir menos que nadie. Lo que llevas dentro vale más que todo el oro del mundo. Algún día tendrás la oportunidad de demostrarlo y cuando ese día llegue, no tengas miedo. Confía en lo que sabes, confía en tu corazón». A la mañana siguiente, Santiago se levantó antes del amanecer. Se lavó la cara con el agua fría del balde, se puso su ropa más presentable, aunque seguía siendo humilde, y tomó el morral de su abuelo. Su madre lo encontró en la cocina, preparando unas tortillas frías para el camino. Al verlo con aquella determinación en los ojos, supo inmediatamente que algo importante estaba por suceder. Santiago le explicó su plan, esperando resistencia, regaños, prohibiciones, pero su madre, después de un largo silencio, simplemente lo abrazó con fuerza. «Ve con Dios, mijo», le susurró al oído, «tu abuelo estaría orgulloso de ti». El camino hacia la hacienda. El Dorado era largo, pero Santiago lo recorrió sin detenerse más que para beber agua de los arroyos que encontraba. Con cada paso, sentía una mezcla de miedo y esperanza que le apretaba el pecho. Sabía que lo esperaban burlas, desprecio, puertas cerradas en la cara. Un niño pobre pretendiendo hacer lo que los mejores veterinarios no habían logrado. Era absurdo, ridículo, imposible, y sin embargo, algo en su interior le decía que debía intentarlo. Algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía con la misma certeza con la que sentía el latido de su propio corazón. Cuando finalmente divisó los portones de hierro forjado que marcaban la entrada de la hacienda,
Santiago se detuvo un momento para recuperar el aliento. Las piernas le temblaban, no de cansancio, sino de nervios. Los portones de la hacienda El Dorado se alzaban imponentes ante Santiago como las puertas de un castillo de cuentos. Eran de hierro negro forjado con intrincados diseños de caballos y flores, coronados por un arco donde brillaba el nombre de la hacienda en letras doradas. A ambos lados, muros de piedra se extendían hasta perderse en el horizonte, delimitando un territorio que parecía no tener fin. Santiago nunca había visto nada igual. En su pueblo, las casas más grandes tenían apenas 3 habitaciones, y aquí se encontraba frente a lo que parecía una pequeña ciudad privada. Respiró hondo, se ajustó el morral de cuero sobre el hombro y caminó hacia la caseta de vigilancia, donde un hombre corpulento con sombrero de paja lo observaba con expresión aburrida. El guardia masticaba un palillo mientras hojeaba una revista vieja y apenas levantó la mirada cuando Santiago se acercó. El muchacho carraspeó para llamar su atención, sintiendo cómo las palabras se le atragantaban en la garganta. «Vengo por lo del caballo», logró decir finalmente, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente. «Vengo a curar a Relámpago». El guardia lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus pies descalzos, en su ropa remendada, en el viejo morral que colgaba de su hombro. Por un momento, su rostro permaneció inmutable. Luego, una carcajada estalló desde lo más profundo de su pecho, tan fuerte y estruendosa que hizo que Santiago diera un paso hacia atrás. El guardia se doblaba de risa, golpeándose las rodillas con las manos, incapaz de contener la hilaridad que le provocaba la imagen de aquel niño harapiento pretendiendo hacer lo que doctores y especialistas no habían logrado. «Mira nomás», dijo el guardia entre risas, limpiándose las lágrimas que le brotaban de los ojos. «Otro más que viene a probar suerte, pero este es el mejor de todos. Un escuincle muerto de hambre que cree que puede curar al caballo más valioso de todo México». Santiago sintió cómo el calor le subía a las mejillas, pero no de vergüenza, sino de una determinación que crecía con cada palabra despectiva. Apretó los puños a los costados y mantuvo la mirada fija en el guardia. Don Aurelio ofreció una recompensa a quien pudiera curar al caballo. Respondió con voz más firme esta vez. No dijo que tuviera que ser un veterinario con título, solo dijo que quien lo curara recibiría el dinero. Tengo tanto derecho como cualquiera a intentarlo. El guardia dejó de reír y lo observó con una mezcla de sorpresa y fastidio. Había algo en la mirada de aquel muchacho que lo incomodaba, una seguridad que no correspondía con su apariencia miserable. Finalmente, se encogió de hombros y levantó el teléfono que tenía sobre la mesa. «Allá tú, chamaco. Pero no digas que no te lo advertí. Don Aurelio no tiene paciencia para perder el tiempo, y menos con mocosos como tú». Mientras esperaba, Santiago observó el interior de la hacienda a través de los barrotes del portón. Jardines perfectamente cuidados se extendían como alfombras verdes, salpicados de fuentes de mármol y estatuas de caballos en diversas poses. A lo lejos se veía la casa principal, una mansión de 2 pisos con columnas blancas y balcones de hierro forjado que brillaban bajo el sol. Todo allí hablaba de riqueza, de poder, de un mundo completamente ajeno al que Santiago conocía. Por un momento, la duda lo asaltó. Quizás el guardia tenía razón. Quizás él no era más que un niño tonto con sueños demasiado grandes para su condición, pero entonces recordó el rostro de su madre, sus manos agrietadas por el trabajo, las noches que pasaba tosiendo porque el frío se colaba por las rendijas de su casa. Recordó a su abuelo, su sonrisa sabia, sus palabras de aliento, y supo que no podía darse la vuelta, no después de haber llegado tan lejos. El sonido del portón abriéndose
lo sacó de sus pensamientos. El guardia le hizo una seña para que entrara, con una sonrisa burlona todavía dibujada en el rostro. «Sígueme, chamaco. Don Aurelio quiere verte con sus propios ojos antes de echarte a patadas». El camino hasta la casa principal fue un desfile de miradas curiosas y murmullos despectivos. Los trabajadores de la hacienda dejaban sus labores para observar al extraño visitante, codeándose entre ellos y conteniendo las risas. Santiago caminaba con la cabeza en alto, ignorando cada gesto, cada comentario susurrado a sus espaldas. Su abuelo siempre le había dicho que la dignidad no dependía de lo que otros pensaran de uno, sino de lo que uno pensara de sí mismo. Y él sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Cuando llegaron al porche de la mansión, don Aurelio ya los esperaba. Estaba sentado en una mecedora de madera tallada, vestido con un traje de charro gris adornado con botones de plata. Su rostro era el de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin cuestionamientos. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás y un bigote espeso que enmarcaba unos labios perpetuamente fruncidos en un gesto de desaprobación. En su mano derecha sostenía un vaso de whisky que hacía girar lentamente mientras observaba a Santiago acercarse. «Así que tú eres el niño que pretende curar a mi caballo», dijo don Aurelio sin levantarse, con una voz que destilaba incredulidad y desprecio. Santiago se detuvo al pie de las escaleras del porche y asintió con la cabeza. «Sí, señor, he venido a intentarlo». Don Aurelio dejó escapar una risa seca que no contenía ni una pizca de humor. Se levantó lentamente de la mecedora, dejando el vaso de whisky sobre una mesita de hierro forjado, y bajó las escaleras del porche con pasos deliberados. Cada movimiento suyo irradiaba poder y control, la seguridad de un hombre que nunca había conocido la derrota ni la humillación. Cuando estuvo frente a Santiago, lo estudió con la misma mirada con la que evaluaba a sus caballos antes de una subasta, buscando defectos, debilidades, razones para descartarlo. «Mírate», dijo finalmente, señalándolo con un dedo adornado por un anillo de oro macizo. «No tienes zapatos, tu ropa está hecha jirones y probablemente no has comido bien en toda tu vida. He recibido a los mejores veterinarios del país, especialistas con títulos de universidades extranjeras, y ninguno ha podido hacer nada por relámpago. Y ahora llegas tú, un mocoso mugriento de algún pueblo olvidado, pretendiendo lograr lo que ellos no pudieron. Dime, muchacho, ¿estás loco o simplemente eres estúpido?» Santiago sintió el peso de aquellas palabras como piedras cayendo sobre sus hombros. Cada insulto era un golpe que amenazaba con derrumbar su determinación, pero en el fondo de su pecho algo se mantenía firme, una llama pequeña pero inquebrantable que se negaba a extinguirse. Recordó las manos arrugadas de su abuelo preparando ungüentos, su voz pausada explicando los secretos de las plantas medicinales, su sonrisa cuando un animal que todos daban por perdido finalmente se recuperaba, y con ese recuerdo vino la fuerza para responder. «Con todo respeto, señor», dijo Santiago manteniendo la mirada fija en los ojos de don Aurelio, «los títulos y los diplomas no siempre curan. A veces, lo que un animal necesita no está en los libros. Mi abuelo era curandero de animales y me enseñó todo lo que sabía. Tal vez no tengo estudios ni dinero, pero tengo conocimiento, y si usted me da la oportunidad, le demostraré que puedo ayudar a su caballo». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Don Aurelio entrecerraba los ojos, evaluando al muchacho que tenía enfrente con una mezcla de irritación y curiosidad. Había algo en la forma en que Santiago hablaba, en la firmeza de su postura a pesar de las circunstancias, que lo intrigaba a su pesar.
En todos los meses que habían transcurrido desde el accidente de Relámpago, ninguno de los expertos que habían desfilado por su hacienda había mostrado ni la mitad de la convicción que irradiaba aquel niño descalzo. «Tu abuelo era curandero», repitió don Aurelio con tono escéptico, «y supongo que te heredó alguna poción mágica que curará milagrosamente a mi caballo». Santiago negó con la cabeza. «No hay magia, señor. Solo conocimiento, paciencia y respeto por el animal. Mi abuelo decía que los caballos sienten el miedo y la arrogancia de quienes los tratan, que para curarlos, primero hay que ganarse su confianza. Yo puedo hacer eso, solo necesito que me deje intentarlo». Don Aurelio soltó un bufido de incredulidad, pero no ordenó que lo echaran. En cambio, se cruzó de brazos y lo estudió un momento más largo. «Muy bien, muchacho», dijo finalmente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te daré una oportunidad, pero no porque crea en tus tonterías de curandero. Lo hago porque me divierte la idea de verte fracasar como todos los demás. Tienes una semana. Si en 7 días Relámpago no muestra mejoría, te irás de aquí con las manos vacías y una lección de humildad. Pero si de alguna manera logras lo imposible, los $50,000 serán tuyos». El corazón de Santiago dio un vuelco. Una semana. Era poco tiempo, pero era más de lo que había esperado. Asintió con la cabeza, aceptando el trato. Don Aurelio hizo una seña a uno de sus trabajadores, un hombre de mediana edad con expresión seria, que había estado observando la escena desde una distancia prudente. «Hernando, lleva a este muchacho a los establos, que vea al caballo y haga lo que tenga que hacer, y asegúrate de que no robe nada». Hernando asintió sin decir palabra y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la mansión. Santiago lo siguió, sintiendo las miradas de todos los presentes clavadas en su espalda. Mientras se alejaban, escuchó la voz de don Aurelio dirigiéndose a los demás trabajadores. «Preparen las apuestas, señores. Yo digo que el mocoso no dura ni 3 días antes de salir corriendo con el rabo entre las patas». Las risas que siguieron resonaron en los oídos de Santiago, pero él no se volvió. Solo siguió caminando, con la cabeza en alto y el morral de su abuelo apretado contra su costado. Los establos de la hacienda El Dorado eran más grandes que cualquier edificio que Santiago hubiera visto en su vida. Hileras de compartimentos de madera pulida albergaban a docenas de caballos magníficos, cada uno más impresionante que el anterior. El olor a heno fresco y cuero tratado llenaba el aire, mezclándose con los relinchos suaves de los animales. Hernando lo guió en silencio hasta el fondo del establo, donde un compartimento más grande que los demás permanecía aislado del resto. «Ahí está», dijo Hernando señalando con la cabeza. «Ese es Relámpago. Ten cuidado, muchacho. Desde el accidente no deja que nadie se le acerque. Ha mordido a 2 veterinarios y pateado a 3 mozos. Está lleno de dolor y de rabia». Santiago asintió y se acercó lentamente a la puerta del compartimento. Lo que vio le encogió el corazón. Relámpago estaba en un rincón, con la cabeza gacha y el pelaje opaco. Su pata delantera derecha estaba vendada, pero la inflamación era visible incluso a través de las telas. Sus ojos, que alguna vez debieron brillar con la energía de un campeón, ahora estaban apagados, llenos de un sufrimiento que iba más allá de lo físico. Santiago permaneció inmóvil frente a la puerta del compartimento, observando a Relámpago con una mezcla de compasión y determinación. Podía sentir el dolor del animal como si fuera propio, una energía pesada y oscura que emanaba de cada fibra de su ser maltratado. Hernando permanecía a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados y expresión escéptica, esperando ver cómo el muchacho fracasaba en su primer intento de acercarse al caballo. Pero Santiago no tenía prisa.
Su abuelo le había enseñado que la paciencia era la primera medicina y que un animal herido necesitaba tiempo para confiar. Sin hacer movimientos bruscos, Santiago se sentó en el suelo de tierra apisonada, justo frente a la puerta del compartimento. Cruzó las piernas, apoyó las manos sobre las rodillas y comenzó a respirar lentamente, profundamente, como si estuviera meditando. Relámpago levantó la cabeza al percibir su presencia y sus ojos se entrecerraron con desconfianza. Un gruñido bajo escapó de su garganta, una advertencia clara de que no toleraría invasiones a su espacio. Pero Santiago no se movió. Simplemente se quedó ahí, respirando, esperando, irradiando una calma que parecía llenar el aire a su alrededor. Pasaron los minutos y luego las horas. Hernando, aburrido de observar aquella escena aparentemente inútil, finalmente se marchó murmurando algo sobre perder el tiempo. Otros trabajadores pasaban ocasionalmente, lanzando miradas curiosas al extraño muchacho que permanecía sentado frente al caballo sin hacer absolutamente nada. Algunos se burlaban en voz baja, otros simplemente sacudían la cabeza con incredulidad. Pero Santiago no les prestaba atención. Toda su concentración estaba puesta en Relámpago, en el ritmo de su respiración, en los pequeños cambios de su postura, en las señales casi imperceptibles que indicaban su estado emocional. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron dentro del establo, algo cambió. Relámpago, que había mantenido una postura tensa y defensiva durante todo el día, finalmente relajó los músculos de su cuello. Sus orejas, que habían estado aplastadas hacia atrás en señal de agresión, se movieron ligeramente hacia adelante. Era un cambio mínimo, casi invisible para quien no supiera leerlo, pero para Santiago fue una victoria inmensa. El caballo estaba empezando a aceptar su presencia. Esa noche, Santiago durmió en el establo, acurrucado sobre un montón de paja en un rincón cercano al compartimento de Relámpago. Le habían ofrecido una habitación en el área de los trabajadores, pero él había rechazado la oferta. Necesitaba estar cerca del caballo, que éste se acostumbrara a su olor, a los sonidos de su respiración mientras dormía, a su presencia constante. Era parte del proceso, una forma de demostrarle al animal que no representaba ninguna amenaza, que podía confiar en él. A la mañana siguiente, Santiago repitió el ritual, se sentó frente al compartimento y esperó, pero esta vez comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, y las palabras fluían como un arroyo tranquilo. Le contó a Relámpago sobre su pueblo, sobre su madre y las tortillas que preparaba cada mañana, sobre su abuelo y las tardes que pasaban juntos recorriendo el campo en busca de hierbas medicinales. Le habló de los animales que habían curado juntos, de perros atropellados que volvieron a caminar, de vacas enfermas que recuperaron la salud, de caballos viejos y cansados que encontraron nuevas fuerzas para seguir adelante. «No sé si puedes entender mis palabras», le dijo Santiago en un momento, «pero sé que puedes sentir lo que hay detrás de ellas. No vengo a hacerte daño, vengo a ayudarte. Y si me dejas, te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para quitarte ese dolor que llevas dentro». Fue en el tercer día cuando ocurrió el primer avance significativo. Santiago se había acercado lentamente a la puerta del compartimento, hablando en voz baja como siempre, cuando Relámpago hizo algo inesperado. En lugar de retroceder o mostrar señales de agresión, el caballo dio un paso hacia adelante. Sus hollares se dilataron mientras olfateaba el aire, tratando de captar el aroma del muchacho que había permanecido pacientemente a su lado durante días. Santiago contuvo la respiración, sin moverse ni un centímetro, mientras Relámpago acortaba la distancia entre ellos. Cuando el hocico del caballo finalmente rozó los dedos extendidos de Santiago,
Fue como si una corriente eléctrica atravesara a ambos. Relámpago resopló suavemente, y por primera vez desde el accidente, algo parecido a la paz se asomó en sus ojos oscuros. Santiago sonrió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Lo había logrado. Había atravesado la barrera de miedo y desconfianza que el caballo había construido a su alrededor. Ahora podía comenzar el verdadero trabajo. Esa tarde, Santiago abrió finalmente el morral de su abuelo. Con manos expertas, sacó los frascos de ungüentos preparados con hierbas del monte, las vendas de tela suave, las bolsitas con plantas secas que servirían para preparar cataplasmas. Relámpago lo observaba con curiosidad mientras él disponía todo sobre el suelo, organizando cada elemento con el cuidado de un cirujano preparando sus instrumentos. «Ahora viene lo difícil, amigo», le dijo Santiago al caballo mientras se acercaba con el primer ungüento en las manos. «Necesito que confíes en mí un poco más. Esto tal vez duela al principio, pero te prometo que después te sentirás mejor». Lo que siguió fue un proceso lento y delicado. Santiago se arrodilló junto a la pata herida de Relámpago, hablándole constantemente para mantenerlo calmado. Con movimientos suaves y precisos, Santiago comenzó a retirar las vendas viejas que cubrían la pata de Relámpago. El caballo se tensó al principio, resoplando con nerviosismo, pero la voz calmada del muchacho y sus manos gentiles lograron mantenerlo tranquilo. Cuando las últimas capas de tela cayeron al suelo, Santiago pudo ver la magnitud del daño. La pata estaba hinchada, con zonas enrojecidas, donde la inflamación era más severa. Los tendones, aunque no visibles a simple vista, claramente estaban comprometidos, causando que el caballo apenas pudiera apoyar peso sobre esa extremidad. Santiago examinó la lesión con cuidado, palpando suavemente cada área mientras observaba las reacciones de Relámpago. Su abuelo le había enseñado a leer el dolor a través del tacto, a identificar los puntos exactos donde el daño era más profundo. Cuando sus dedos rozaron una zona particularmente sensible cerca del corvejón, el caballo relinchó con fuerza y levantó la pata instintivamente. Santiago retrocedió con calma, esperando a que el animal se tranquilizara antes de continuar. «Lo sé, amigo», le susurró mientras acariciaba su cuello. «Duele mucho, pero necesito saber exactamente dónde está el problema para poder ayudarte. Confía en mí un poco más». Durante las siguientes horas, Santiago trabajó sin descanso. Preparó una cataplasma con las hierbas que su abuelo solía usar para las lesiones de tendones, mezclándolas con agua tibia hasta formar una pasta espesa de color verdoso. El olor era fuerte, una combinación de eucalipto, árnica y otras plantas del monte que solo él conocía. Con sumo cuidado, aplicó la mezcla sobre la pata inflamada, cubriendo cada centímetro de piel afectada. Luego envolvió todo con vendas limpias que había traído en su morral, asegurándose de que quedaran firmes pero no demasiado apretadas. Relámpago permaneció sorprendentemente quieto durante todo el proceso. Era como si entendiera que aquel muchacho de manos callosas estaba tratando de ayudarlo, como si la conexión que habían establecido durante los días anteriores hubiera creado un puente de confianza entre ambos. Cuando Santiago terminó, el caballo bajó la cabeza y rozó suavemente el hombro del muchacho con su hocico, un gesto de gratitud que no necesitaba palabras para ser comprendido. Los trabajadores de la hacienda observaban aquella escena con una mezcla de asombro e incredulidad. Ninguno de los veterinarios que habían visitado a Relámpago había logrado siquiera acercarse sin recibir mordiscos o patadas, y ahora un niño descalzo manipulaba su pata herida como si estuviera acariciando a un cachorro. Los murmullos se extendían por todo el establo,
y pronto la noticia llegó a oídos de don Aurelio. El hacendado apareció esa tarde, acompañado de su capataz y varios hombres de confianza. Su expresión era la de alguien que espera presenciar un espectáculo de circo, una mezcla de curiosidad y desdén que no se molestaba en ocultar. Cuando vio a Santiago arrodillado junto a Relámpago, aplicando una segunda capa de cataplasma sobre la pata vendada, frunció el ceño con desconfianza. «¿Qué diablos es eso que le estás poniendo?», preguntó con voz áspera. «Huele como si hubieras revuelto todo el monte en una olla». Santiago no se intimidó. Sin dejar de trabajar, respondió con voz tranquila. «Son hierbas medicinales, señor. Árnica para la inflamación, eucalipto para el dolor y otras plantas que ayudan a regenerar los tejidos dañados. Mi abuelo las usaba para curar lesiones como esta. Toma tiempo, pero funciona». Don Aurelio soltó un bufido despectivo. «Hierbas del monte, remedios de pueblo. He gastado una fortuna en los mejores tratamientos médicos y ahora un mocoso viene a curar a mi caballo con hierbitas. Esto es ridículo». Pero a pesar de sus palabras, no ordenó que detuvieran el tratamiento. Algo en la forma en que Relámpago permanecía calmado junto a Santiago, algo en la manera en que el caballo parecía confiar ciegamente en aquel extraño, le impedía intervenir. Quizás era simple curiosidad, quizás era la desesperación de un hombre que había visto fracasar todas las demás opciones. Sea cual fuera la razón, don Aurelio simplemente se dio la vuelta y se marchó, murmurando algo sobre milagros imposibles. Los días siguientes establecieron una rutina que Santiago seguía con dedicación absoluta. Cada mañana, antes del amanecer, retiraba las vendas viejas y limpiaba la pata de Relámpago con agua tibia. Luego aplicaba una nueva capa de cataplasma, masajeando suavemente los tejidos para estimular la circulación. Por las tardes preparaba infusiones con hierbas antiinflamatorias que mezclaba con el agua del caballo, asegurándose de que bebiera hasta la última gota. Y cada noche, antes de dormir, pasaba horas hablándole, acariciándolo, fortaleciéndole el vínculo que los unía. Al cuarto día, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras Santiago cambiaba las vendas, notó que la inflamación había disminuido considerablemente. La piel, que antes estaba tensa y enrojecida, ahora mostraba un color más saludable. Y cuando Relámpago apoyó la pata en el suelo, lo hizo con menos vacilación, con menos dolor visible en sus ojos. Santiago contuvo el aliento, sin atreverse a celebrar todavía, pero sintiendo cómo la esperanza crecía en su pecho como una flor abriéndose al sol. «Vas mejorando, amigo», le dijo al caballo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Todavía falta camino por recorrer, pero vas mejorando». La noticia se extendió rápidamente por la hacienda. Los trabajadores que antes se burlaban de Santiago ahora lo observaban con respeto silencioso. Algunos incluso se acercaban para preguntarle sobre las hierbas que utilizaba, genuinamente interesados en aquel conocimiento ancestral que parecía obrar milagros donde la medicina moderna había fallado. Pero Santiago no se dejaba llevar por la atención. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, que quedaban 3 días para demostrar que Relámpago podía recuperarse por completo. El quinto día amaneció con un cielo despejado que prometía calor intenso. Santiago despertó antes de que los primeros rayos de sol tocaran el horizonte, como había hecho cada mañana desde su llegada. Sus huesos protestaban por las noches dormidas sobre la paja y sus músculos estaban adoloridos por el trabajo constante, pero nada de eso importaba. Lo único que ocupaba su mente era Relámpago y el progreso que habían logrado juntos. Cuando se acercó al compartimento del caballo, lo que vio hizo que su corazón diera un salto de alegría. Relámpago estaba de pie, apoyando peso sobre las 4 patas. La pata herida, que días antes apenas tocaba el suelo, ahora soportaba parte de su cuerpo
sin que el caballo mostrara señales evidentes de dolor. Sus ojos, que habían estado apagados y llenos de sufrimiento cuando Santiago lo vio por primera vez, ahora brillaban con un destello de vida que parecía haberse perdido para siempre. El muchacho sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero las contuvo. No era momento de celebrar todavía. Quedaban 2 días y necesitaba asegurarse de que la recuperación fuera completa. Esa mañana, Santiago decidió dar el siguiente paso en el tratamiento. Hasta ahora se había concentrado en reducir la inflamación y aliviar el dolor, pero era hora de comenzar con los ejercicios de rehabilitación. Su abuelo siempre decía que un músculo que no se usa se atrofia y que los tendones necesitan movimiento controlado para recuperar su fuerza y flexibilidad. Con sumo cuidado, abrió la puerta del compartimento y entró, llevando consigo una cuerda suave que había encontrado en el establo. «Vamos a caminar un poco, amigo», le dijo a Relámpago mientras le colocaba la cuerda alrededor del cuello. «Solo unos pasos. Despacio, sin prisa. Tú marcas el ritmo». El caballo lo miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían entender cada palabra. Luego, con movimientos cautelosos, comenzó a caminar junto a Santiago. Los primeros pasos fueron vacilantes, inseguros, como los de un potro recién nacido aprendiendo a usar sus piernas. Pero con cada metro recorrido, Relámpago ganaba confianza. Su cojera seguía siendo visible, pero mucho menos pronunciada que antes. Había fuerza en sus movimientos, una voluntad de seguir adelante que conmovía profundamente a Santiago. La escena no pasó desapercibida. Los trabajadores que realizaban sus labores matutinas se detuvieron para observar al muchacho guiando al caballo por el pasillo central del establo. Murmullos de asombro se extendieron entre ellos, y pronto un pequeño grupo se había congregado para presenciar lo que muchos ya comenzaban a llamar el milagro del niño curandero. Entre los espectadores estaba Hernando, el capataz que había guiado a Santiago el primer día. Su expresión, que antes era de escepticismo absoluto, ahora mostraba algo parecido al respeto. Pero no todos veían con buenos ojos el progreso de Santiago. Don Aurelio, informado por sus hombres sobre la mejora del caballo, sentía una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, la posibilidad de recuperar a Relámpago lo llenaba de esperanza. Aquel caballo representaba años de inversión, prestigio y orgullo personal. Pero por otro lado, la idea de que un niño miserable hubiera logrado lo que los mejores expertos no pudieron le resultaba profundamente irritante. Su ego no podía aceptar que la solución hubiera estado en manos de alguien tan insignificante. Esa tarde, don Aurelio visitó los establos acompañado de su contador, un hombre delgado y nervioso que llevaba consigo una carpeta llena de papeles. Santiago estaba aplicando la cataplasma vespertina cuando los vio llegar. El hacendado observó el procedimiento en silencio durante varios minutos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Finalmente, habló con voz fría que intentaba ocultar su contrariedad. «Parece que el caballo está mejorando», admitió a regañadientes. «Pero todavía cojea. No ha vuelto a caminar con normalidad, y faltan solo 2 días para que se cumpla el plazo». Santiago terminó de aplicar la cataplasma antes de responder. Cuando lo hizo, su voz era tranquila pero firme. «Las lesiones como esta no se curan de la noche a la mañana, señor. Relámpago ha mejorado más en 5 días de lo que mejoró en meses de tratamientos anteriores. Si me da el tiempo completo, estoy seguro de que podrá caminar sin cojear». Don Aurelio entrecerró los ojos. «El trato fue claro, muchacho. Tienes una semana para mostrar resultados. Si en 2 días el caballo sigue cojeando, te irás con las manos vacías. No me importa cuánto haya mejorado.
Yo quiero un caballo que camine perfectamente, no uno que cojee menos que antes. Las palabras del hacendado cayeron como un balde de agua fría sobre Santiago. Hasta ese momento, había estado tan concentrado en el progreso de Relámpago que no había considerado la posibilidad de que no fuera suficiente. La cojera había disminuido considerablemente, pero aún era visible, y 2 días era muy poco tiempo para eliminarla por completo. Por primera vez desde su llegada, la duda comenzó a infiltrarse en su mente. Esa noche, Santiago permaneció despierto durante horas, sentado junto al compartimento de Relámpago. El caballo dormitaba tranquilamente, ajeno a las preocupaciones que atormentaban a su joven cuidador. Santiago miraba las estrellas a través de una grieta en el techo del establo, pensando en su madre, en la promesa que le había hecho, en los $50,000 que podrían cambiar sus vidas para siempre. Pensaba también en su abuelo, en todas las lecciones que le había transmitido, en la fe inquebrantable que siempre había tenido en el poder de la naturaleza para sanar. «No puedo rendirme ahora», murmuró para sí mismo mientras apretaba el morral de cuero contra su pecho. «Hemos llegado demasiado lejos. Tiene que haber algo más que pueda hacer». En la quietud de aquella noche, mientras el silencio del establo solo era interrumpido por el respirar pausado de los caballos, Santiago cerró los ojos y dejó que su mente viajara hacia atrás en el tiempo. Recordó una tarde de verano, años atrás, cuando su abuelo lo había llevado a visitar a un caballo viejo que sufría de una lesión similar a la de Relámpago. El dueño del animal, un campesino tan pobre como ellos, había perdido toda esperanza. Los veterinarios del pueblo habían sentenciado que el caballo nunca volvería a caminar bien, que lo más compasivo sería sacrificarlo para evitarle más sufrimiento. Pero don Emiliano no se había dado por vencido. Santiago recordaba con claridad cómo su abuelo había examinado la pata del caballo, palpando cada músculo y tendón con sus dedos expertos. Y recordaba también las palabras que había pronunciado mientras preparaba un tratamiento especial. «A veces, mijo», había dicho el anciano con su voz sabia y pausada, «el cuerpo necesita un empujón extra para completar su sanación. Las hierbas que usamos normalmente son buenas, pero hay una combinación especial que reservo para los casos más difíciles. Es un secreto que mi padre me enseñó y que su padre le enseñó a él». Santiago abrió los ojos de golpe mientras el recuerdo se cristalizaba en su mente. La fórmula especial, su abuelo se la había mostrado solo una vez, explicándole cada ingrediente y su proporción exacta. Era una mezcla compleja de 7 hierbas diferentes, algunas comunes y otras muy difíciles de encontrar. La preparación requería tiempo y precisión, pero sus efectos eran casi milagrosos para acelerar la recuperación de tendones y ligamentos dañados. Santiago había guardado aquel conocimiento en lo más profundo de su memoria, esperando el momento adecuado para usarlo. Y ese momento había llegado. El problema era que no tenía todos los ingredientes. En su morral llevaba la mayoría de las hierbas necesarias, pero faltaban 2 elementos cruciales que solo crecían en lugares específicos del monte. Sin ellos, la fórmula no funcionaría. Santiago sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de él, pero lo contuvo con un esfuerzo de voluntad. Tenía que pensar con claridad, encontrar una solución antes de que amaneciera y perdiera tiempo valioso. Fue entonces cuando recordó algo que había visto durante sus primeros días en la hacienda. Mientras caminaba por los alrededores del establo, había notado un pequeño jardín silvestre detrás de los corrales, un área descuidada donde crecían plantas de todo tipo entre la maleza. En su momento no le había prestado mucha atención, pero ahora esa imagen regresaba a su mente con fuerza renovada. Era posible, solo posible,
que las hierbas que necesitaba estuvieran creciendo allí, olvidadas entre la vegetación descuidada. Sin pensarlo dos veces, Santiago se puso de pie y salió del establo. La luna llena iluminaba el camino con su luz plateada, proyectando sombras largas sobre el suelo polvoriento. El muchacho caminó con paso decidido hacia el área que recordaba, rezando en silencio para que su memoria no lo hubiera engañado. Cuando llegó al jardín silvestre, su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. Se arrodilló entre la maleza y comenzó a buscar, apartando ramas y hojas con manos ansiosas. Los minutos pasaban mientras Santiago escudriñaba cada rincón del pequeño jardín. Sus dedos se llenaban de tierra y sus rodillas protestaban por la posición incómoda, pero él no se detenía. Encontró la primera hierba cerca de una piedra grande, reconociendo inmediatamente sus hojas dentadas y su aroma característico. El alivio que sintió fue inmenso, pero sabía que aún faltaba la más importante, la más rara de todas. Sin ella, los demás ingredientes serían inútiles. Estaba a punto de perder la esperanza cuando un destello de color llamó su atención. En un rincón apartado, casi oculta por un arbusto espinoso, crecía una pequeña planta de flores amarillas que Santiago reconoció al instante. Era ella, la hierba que su abuelo llamaba lágrimas del sol, por el color de sus pétalos y las gotas de rocío que siempre parecían adornarla al amanecer. Con manos temblorosas de emoción, Santiago la arrancó cuidadosamente, asegurándose de incluir las raíces donde se concentraban las propiedades curativas. Cuando regresó al establo, el cielo comenzaba a clarear por el este. No había tiempo que perder. Santiago encendió un pequeño fuego en un rincón seguro del establo, usando un caldero de metal que encontró entre las herramientas de los trabajadores. Con la precisión de un alquimista, comenzó a preparar la fórmula de su abuelo. Cada hierba debía añadirse en un orden específico, a una temperatura exacta, con una cantidad de agua determinada. Un error en cualquier paso podría arruinar toda la preparación. El proceso tomó varias horas. Santiago trabajaba en silencio, completamente absorto en su tarea, mientras el sol ascendía lentamente en el cielo. Los trabajadores que llegaban a comenzar sus labores lo observaban con curiosidad, preguntándose qué estaría cocinando el muchacho en aquel caldero humeante. Pero nadie se atrevía a interrumpirlo. Había algo en su concentración, en la seriedad de sus movimientos, que demandaba respeto y silencio. Finalmente, cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, la preparación estuvo lista. Santiago retiró el caldero del fuego y observó el líquido espeso de color ámbar que burbujeaba suavemente en su interior. El olor era intenso, una combinación de aromas que evocaba el monte y sus secretos ancestrales. Con cuidado de no derramar ni una gota, llevó el caldero hasta el compartimento de Relámpago. «Esto es todo lo que tengo, amigo», le dijo al caballo mientras comenzaba a aplicar la mezcla caliente sobre su pata. «Si esto no funciona, no sé qué más puedo hacer». Relámpago lo miró con esos ojos profundos que parecían entender cada palabra y bajó la cabeza hasta rozar el hombro de Santiago. El sexto día transcurrió en una tensión que se podía palpar en el aire. Santiago había aplicado la fórmula especial de su abuelo 3 veces durante la jornada, siguiendo un ritual que incluía masajes profundos y ejercicios de movilidad controlada. Relámpago aceptaba cada tratamiento con una docilidad que asombraba a todos los que presenciaban las sesiones. El vínculo entre el muchacho y el caballo se había fortalecido hasta convertirse en algo casi visible, una conexión que trascendía las barreras entre especies y que dejaba a los observadores con una sensación de estar presenciando algo sagrado.
Esa noche, Santiago apenas pudo dormir. Se quedó junto a Relámpago, observando su respiración pausada, rezando en silencio para que la fórmula de su abuelo obrara el milagro que tanto necesitaban. Pensaba en su madre, en cómo estaría en ese momento, probablemente despierta también, preocupada por su hijo que había partido con sueños tan grandes como imposibles. Pensaba en los $50,000, en todo lo que podrían significar para ellos, pero también pensaba en algo más profundo. En algún momento durante aquella semana, Relámpago había dejado de ser solo un medio para conseguir dinero. Se había convertido en un amigo, en un compañero de lucha, en un ser cuya recuperación importaba por sí misma, independientemente de cualquier recompensa. El amanecer del séptimo día llegó con una brisa fresca que traía consigo el aroma de la tierra húmeda. Santiago se levantó antes que nadie, sintiendo cómo el peso de aquel día definitivo le oprimía el pecho. Caminó hasta el compartimento de Relámpago y lo encontró despierto, mirándolo con esa intensidad que había aprendido a reconocer durante los días compartidos. El muchacho respiró hondo y abrió la puerta del compartimento. Era hora de la verdad. «Vamos, amigo», le dijo con voz suave pero firme. «Es momento de demostrarles a todos de lo que eres capaz». Relámpago sacudió la cabeza y resopló, como si entendiera la importancia del momento. Luego, con un movimiento que hizo que Santiago contuviera la respiración, comenzó a caminar hacia adelante. El primer paso fue cauteloso, el segundo más seguro, y para el tercero, algo extraordinario se hizo evidente. La cojera había desaparecido casi por completo. El caballo caminaba con una fluidez que no había mostrado desde antes del accidente, apoyando peso sobre su pata herida, sin mostrar ninguna señal de dolor o incomodidad. Santiago sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos sin poder contenerlas. «Funcionó», susurró mientras observaba a Relámpago caminar por el pasillo del establo. «Abuelo, funcionó». La emoción que lo embargaba era tan intensa que tuvo que apoyarse contra una columna de madera para no caer de rodillas. Toda la tensión de la semana, todas las noches sin dormir, todos los momentos de duda y desesperación culminaban en aquel instante de triunfo que parecía demasiado hermoso para ser real. La noticia se extendió por la hacienda como un incendio en campo seco. Los trabajadores corrían hacia el establo para presenciar con sus propios ojos lo que muchos consideraban imposible. Pronto, una multitud se había congregado alrededor de Santiago y Relámpago, observando con asombro cómo el caballo que había estado condenado a la invalidez ahora caminaba con gracia y fuerza renovada. Los murmullos de incredulidad se mezclaban con exclamaciones de admiración, y más de uno se persignaba como si estuviera presenciando un milagro divino. Don Aurelio llegó acompañado de su séquito habitual, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. Se abrió paso entre la multitud sin decir palabra, y cuando estuvo frente a Relámpago se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el cuerpo del caballo, buscando cualquier señal de la lesión que había atormentado al animal durante meses, pero no encontró nada. La pata que antes estaba hinchada y deformada ahora lucía casi normal, y el caballo la apoyaba con una confianza que parecía imposible solo días atrás. «Hazlo caminar», ordenó don Aurelio con voz ronca, dirigiéndose a Santiago. «Quiero verlo caminar». Santiago asintió y guió a Relámpago por todo el establo, luego hacia el exterior, donde el sol de la mañana bañaba todo con su luz dorada. El caballo caminaba con paso firme, sin rastro visible de cojera, moviendo sus cuatro patas con la coordinación perfecta de un animal sano. Los espectadores aplaudían y vitoreaban, pero Santiago apenas los escuchaba. Toda su atención estaba puesta en Relámpago, en el brillo de sus ojos, en la fuerza de sus movimientos, en la vida que había regresado a aquel cuerpo que todos habían dado por perdido.
Don Aurelio permanecía inmóvil, observando la escena con una expresión indescifrable. En su interior libraba una batalla feroz entre el orgullo herido y la honestidad que le exigía reconocer lo evidente. Aquel muchacho, aquel niño descalzo y miserable que había llegado a su hacienda con nada más que un morral viejo y palabras de esperanza, había logrado lo imposible. Había curado a Relámpago cuando los mejores veterinarios del país habían fracasado, y ahora estaba ahí, de pie bajo el sol, con el caballo más valioso de la región caminando a su lado, como si nunca hubiera estado enfermo. El silencio se extendió por varios segundos, que parecieron eternos. Todos miraban a don Aurelio, esperando su veredicto, esperando que reconociera lo que sus propios ojos le mostraban. Santiago sostenía la cuerda de Relámpago con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Había cumplido su parte del trato, había demostrado que los títulos y el dinero no lo eran todo. Ahora solo quedaba saber si don Aurelio cumpliría la suya. Finalmente, el hacendado habló, y sus palabras quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. «Un trato es un trato», dijo don Aurelio finalmente, con una voz que parecía costarle cada palabra. «El muchacho ha cumplido su parte, Relámpago camina sin cojear, los $50,000 son suyos». Un murmullo de asombro recorrió la multitud congregada. Nadie esperaba que el orgulloso hacendado reconociera su derrota tan abiertamente, y mucho menos que cumpliera su promesa sin intentar buscar alguna excusa para retractarse. Pero allí estaba, frente a todos, aceptando que un niño pobre había logrado lo que el dinero y los títulos no pudieron conseguir. Santiago sintió cómo las piernas le temblaban mientras procesaba las palabras de don Aurelio. $50,000. La suma que había parecido un sueño inalcanzable, ahora era una realidad. Pensó en su madre, en las noches que pasaba tosiendo por el frío, en sus manos agrietadas por el trabajo interminable. Pensó en la casa nueva que podrían comprar, en la comida que nunca más faltaría en su mesa, en la vida digna que finalmente podrían tener. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, y no le importaba que todos lo vieran llorar. Pero antes de que pudiera responder, don Aurelio dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que Santiago había llegado a la hacienda, la expresión del hacendado no contenía desprecio ni arrogancia. Había algo diferente en su mirada, algo que se parecía peligrosamente al respeto. «Me equivoqué contigo, muchacho», dijo en voz baja, lo suficiente para que solo Santiago pudiera escucharlo. «Pensé que eras un tonto por venir aquí con tus remedios de pueblo. Pero tenías algo que ninguno de esos veterinarios con títulos tenía. Tenías fe y tenías corazón. Cuida bien ese don que llevas dentro». Santiago asintió sin encontrar palabras para responder. Relámpago, que había permanecido a su lado durante todo el intercambio, inclinó la cabeza y rozó suavemente el hombro del muchacho con su hocico. Era un gesto de despedida, una forma de agradecer todo lo que habían compartido durante aquella semana inolvidable. Santiago acarició el cuello del caballo por última vez, sintiendo bajo sus dedos el pelaje suave y los músculos fuertes que él había ayudado a sanar. «Gracias, amigo», le susurró al oído, «nunca te olvidaré». El contador de don Aurelio se acercó con un maletín de cuero que contenía el dinero prometido. Con manos temblorosas, Santiago recibió los fajos de billetes, incapaz de creer que todo aquello fuera real. Los trabajadores de la hacienda lo rodeaban, algunos palmeándole la espalda, otros simplemente observándolo con admiración. El niño que había llegado descalzo y hambriento ahora se marchaba como un héroe, con una fortuna que cambiaría su vida para siempre.
El camino de regreso a su pueblo fue muy diferente al de ida. Santiago caminaba con paso ligero, sintiendo cómo el peso del maletín en sus manos contrastaba con la ligereza de su corazón. Los paisajes que antes le habían parecido interminables ahora pasaban rápidamente ante sus ojos, acortados por la emoción que lo impulsaba hacia adelante. Pensaba en el rostro de su madre cuando le mostrara el dinero, en las lágrimas de alegría que derramaría, en los abrazos que compartirían mientras planeaban juntos el futuro que ahora se abría ante ellos. Cuando finalmente llegó a su pueblo, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Su madre estaba en la puerta de su humilde casa, con las manos entrelazadas sobre el pecho y los ojos fijos en el camino por donde sabía que llegaría su hijo. Cuando lo vio aparecer, corrió hacia él con una velocidad que desmentía sus años de trabajo agotador. Se abrazaron en medio del camino polvoriento, sin palabras, sin necesidad de explicaciones, simplemente sintiendo la alegría de estar juntos de nuevo. Esa noche, madre e hijo se sentaron a la luz de una vela mientras Santiago contaba cada detalle de su aventura. Habló de Relámpago y su mirada triste, de las noches sin dormir aplicando cataplasmas, de la fórmula secreta del abuelo que había obrado el milagro final. Su madre escuchaba en silencio, con lágrimas que no dejaban de brotar de sus ojos, orgullosa de aquel hijo que había heredado no solo el conocimiento de su padre, sino también su valentía y su corazón noble. Con el dinero de la recompensa, compraron una casa nueva en las afueras del pueblo, con paredes sólidas y un techo que no dejaba pasar ni el agua ni el frío. Construyeron un pequeño establo donde Santiago comenzó a recibir animales enfermos de toda la región, continuando el legado de su abuelo. La fama del joven curandero se extendió rápidamente y pronto gente de pueblos lejanos viajaba para buscar su ayuda. Nunca cobraba más de lo que las familias podían pagar, y a los más pobres los atendía sin pedir nada a cambio. Años después, cuando Santiago ya era un hombre adulto con su propia familia, recibió una visita inesperada. Un carruaje elegante se detuvo frente a su casa, y de él bajó don Aurelio, ahora anciano y encorvado por el peso de los años. Venía a pedirle que cuidara de Relámpago, quien había envejecido junto con su dueño y necesitaba los cuidados de alguien que realmente lo amara. Santiago aceptó sin dudarlo, y el caballo que había cambiado su destino pasó sus últimos años en paz, rodeado del cariño de quien alguna vez fue un niño descalzo con sueños más grandes que su pobreza. La historia de Santiago y Relámpago se convirtió en leyenda, un recordatorio eterno de que el verdadero valor no se mide en títulos ni en riquezas, sino en la pureza del corazón y la fuerza de la voluntad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y qué calificación le darías a esta historia del 1 al 10. La meta son 30,000 suscriptores y con tu apoyo podemos lograrlo juntos. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.